Venga, segundo día tratando de grabar este video, esperemos que esta vez sí salga. ¿Cómo están, creadores? Espero que estén muy bien. Yo soy Tony Fuentes, bienvenidos nuevamente a mi canal. Si no me conocen, en este canal subo tutoriales de edición de foto y también de video. Así que si son temas que les podrían interesar, denle el botón de suscribir aquí, chequen mi contenido que se quieren quedar. Bueno, hoy volvemos con la serie Editar Como, donde analizamos estilos de fotógrafos famosos, de cuentas de Instagram, de YouTube, e incluso películas famosas, e intentamos replicar esos colores en postedición con la finalidad de mejorar nuestro conocimiento y nuestra capacidad de postprocesar imágenes. Bueno, hoy vamos a analizar el perfil que uno de ustedes me sugirieron, no recuerdo quién, pero es el perfil de Brian Atkins. Ahora, Brian Atkins es un fotógrafo de paisaje que reside en Portland con un estilo bastante interesante, desvanecido, que intenta emular el estilo de cámaras analógicas como las que tenemos aquí atrás, con un gran rango dinámico y unos colores bastante desaturados. Bien, ¿cómo funciona la serie? Primero vamos a saltar a Instagram, brevemente vamos a analizar cómo toma su fotografía, con qué equipo, si es que hay algo que denotar en particular. Después analizamos su exposición y contraste y color para después aplicar esa teoría en Lightroom para editar una imagen, generar un preset a partir de ello y ver si llegamos bien a los colores. Dicho esto, comencemos. Bien, aquí tenemos el perfil de Brian en Instagram, Brian Atkins Photography, si lo quieren ir y seguir. Y también está el link a su página web donde vende sus presets. Entonces, si lo que están buscando sacar de este tutorial es simplemente el estilo del creador, no hay mejor manera que ir directamente y apoyarlos. Y así obtienen directamente sus presets 100%. El propósito de mis tutoriales no es robar estilos, sino utilizar sus perfiles sí como ejemplo para el ejercicio, pero más que nada es aprender a cómo llegar a cierto tipo de tonalidades. Bueno, dicho esto, comencemos a analizarlo. Bien, el perfil de Brian tiene dos grandes facetas. Entonces, primeramente, las últimas publicaciones que hemos visto de él son este estilo bastante iluminado, muy suave. Noten cómo tenemos información en todas las partes de la imagen. En las nubes tenemos información, en las sombras tenemos información y por lo general no vemos ningún blanco puro o negro puro. Entonces estamos hablando de un estilo bastante plano con un gran rango dinámico. Otra cosa que es muy evidente es cómo está desaturado la mayoría de los colores. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más a detalle a ese estilo en un momento. Después tiene este otro estilo que básicamente es del año pasado para atrás y es un estilo un poquito más sombrío, un poco más opaco, pero aún así sigue teniendo las mismas bases. Tiene igual la desaturación de los verdes, en este caso están llevados un poquito hacia los amarillos, ese gran rango dinámico también, aunque sí la exposición es más baja, pero aquí añade una tonalidad azul, ya sea en sombras o medios tonos. Ahorita vamos a averiguar eso. Pero bueno, antes de entrar a detalle a lo que hace en cuanto a color y exposición, hay que hablar un poco del equipo. Él toma con muchas cámaras, toma con una Sony A7C, una Sony A7R3, una Fujifilm X100V, también toma con una Nikon FM2M. Entonces esto no me importa tanto, lo más importante equipo que utiliza son los filtros, porque eso va a determinar la calidad de imagen. Entonces utiliza un filtro polarizador para muchos de sus paisajes. El filtro polarizador lo que hace es cortar todos esos destellos o esas partes muy brillosas de la imagen. Entonces muchos fotógrafos de paisaje utilizan filtros polarizadores o filtros polarizadores circulares para eliminar, por ejemplo, cuando el sol está impactando un lago y está la luz reflejándose sobre las olas, a veces se ven partes muy subexpuestas de la imagen. Entonces un filtro polarizador lo que hace es cortar esa sobreexposición para que no veamos tantos destellos. Lo mismo ocurre con las nubes, podemos ver mucho más detalle y cielos mucho más ricos cuando tomamos fotografía con un filtro polarizador. Y el otro filtro que utiliza es un filtro difusor. Él utiliza el Cinebloom de Polar Pro. Yo de hecho ahorita tengo uno de Polar Pro también puesto sobre la cámara. Y el filtro difusor tiene unas partículas un poco de granulado sobre el vidrio y esto hace que pierda un poco de nitidez el video o fotografía o lo que estés capturando. Por ejemplo, las cámaras actuales, los sensores son sumamente nítidos, más si los equiparas o los unes con un lente de muy alta calidad, y las imágenes a veces son demasiado nítidas y pierden un poco de naturalidad. Entonces poner un filtro difusor va a quitar un poco de esa nitidez extra. A mí no me interesa que estén viendo todos mis poros o todo el detalle de mi cara en 4K. Me interesa borrar un poquito de eso, y aparte el filtro difusor genera un efecto de bloom o un efecto de halo alrededor de las iluminaciones. Entonces, por ejemplo, a ver, aquí si prendo la luz de mi móvil, noten cómo se genera un halo, como si hubiera neblina alrededor de la luz. Entonces esto es un efecto del filtro difusor. Entonces hay distintas intensidades, él utiliza uno de 5%. Bueno, ese es en cuanto a equipo, simplemente para darnos idea de lo que está buscando. Está buscando bajarle un poco la calidad de nitidez a sus imágenes, simplemente para equipararle a los lentes que se usaban anteriormente con las cámaras analógicas, y también está buscando utilizar filtros polarizadores para tener paisajes mucho más ricos con mucho más detalle.
Bien, ahora vamos a hablar un poco de los estilos. Vamos a iniciar con el estilo más actual, que es el más brilloso o el más iluminado. Bien, aquí tenemos esta imagen tomada con su Nikon y después escaneada para poder editarla en Lightroom, y vemos que está tomada con el filtro difusor. Entonces aquí podemos ver lo que está haciendo en cuanto a exposición y contraste. Noten que no hay ningún blanco puro en la imagen, ni siquiera los glaciares ni las nubes de fondo están blancas, están difuminadas. Esto me está indicando que está bajando los blancos en la curva de tonos o en correcciones básicas. Otro detalle es que los negros tampoco son negros puros, sino que están un poquito difuminados y está haciendo lo mismo, está subiéndolos para que no haya ningún negro tal cual. Aparte de eso, las iluminaciones, el cielo, vemos muchísima información, podemos denotar las nubes y muchas veces en días nublados es una característica de las fotografías que no podemos ver o discernir el detalle de cada nube porque es un día muy nublado y está sobreexpuesta toda esa parte. Aquí están bajadas y así tenemos mucha información en resaltes y también en las sombras de la imagen. Entonces, de esta manera está obteniendo una imagen muy plana y un tanto oscurecida a comparación de pues como estaba realmente en el día. Aquí tenemos otra imagen y otra vez estamos viendo esa exposición plana, por eso vemos tanta información en la nieve y los glaciares de la montaña de atrás y las nubes. Y también podemos ver bastante detalle en la línea de pinos, que estaría bastante contrastada en esta imagen, y la sudadera del sujeto. Ahora, en cuanto a color, aquí podemos notar que desatura muchísimo los verdes. Los verdes están prácticamente, pues no completamente desaturados, pero sí están desaturados y llevados un poquito hacia unas tonalidades un poco más cálidas. Otro valor que estamos viendo que está desaturando mucho son los azules. El cielo está prácticamente en blanco y negro y sí hay un poco de tonalidad más o menos aqua abajo de la montaña, pero esto se me hace que lo está añadiendo en gradación de color. Simplemente está desaturando azules y aguamarinas y después está regresando la tonalidad que él quiere para uniformizar esta paleta. En imágenes como esta podemos ver lo que estamos hablando y otra vez vemos esa exposición plana, no hay ningún blanco puro ni ningún negro puro. Sí podemos ver que los verdes están muy desaturados y un poco opacos, y también el cielo no tiene nada de azul. Entonces esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, los tonos cálidos sí los mantiene tal cual, por eso podemos ver los tonalidades de piel y las tonalidades de arena manteniendo su saturación, porque los tonos de piel no le interesa tocarlos, los está dejando tal cual. Entonces es un poco de detalle que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos en HSL desaturando y saturando colores. Bien, entonces en general ese es el estilo más actual que está teniendo y es muy constante en su feed con todas las publicaciones que tiene. Se repite este estilo una y otra vez, lo que me indica que está usando básicamente el mismo preset o las mismas variantes una y otra vez para tener un feed bastante constante. Ahora vamos a saltar a su estilo anterior, que a mí me agrada un poquito más. Bien, en su estilo más antiguo aquí podemos notar que es mucho más opaco. Sí es desaturado, sí también tiene una exposición bastante plana, de modo que tenemos mucha información en resaltes, pero muchísima información en las sombras también, pero es mucho más oscuro que el estilo anterior. Entonces esto lo vamos a tener que hacer en correcciones básicas y en la curva de tonos, simplemente ajustar los valores para que sea un poco más opaca la imagen. De ahí podemos notar que los naranjas resaltan bastante y también los azules de la chamarra. Esto me indica que es un poco de juego en calibración de cámara. Está alterando el azul primario para que sea un poquito más hacia el aqua y los naranjas resalten un poquito más. Y después podemos notar que hay cierta tonalidad de azul en las sombras. Esto ahorita lo vamos a ver más. Por eso estas imágenes en general tienen este toque mucho más frío. Entonces los verdes otra vez están desaturados. En este caso me atrevería a decir que están un poquito más hacia las tonalidades cálidas con respecto al estilo previo que analizamos. Pero podemos notar en las sombras esta tonalidad azul, entre azul marino y cobalto, que está simplemente haciendo que la imagen en general se vea mucho más fría. Ahora, una constante en este y en el estilo anterior es que las imágenes en general se ven bastante cálidas, y esto lo está haciendo simplemente en gradación de color, también añadiendo tonalidades cálidas a toda la imagen, pero muy sutilmente. Entonces por eso, aunque tengan frío las imágenes en las sombras, parecen que están un poquito más cálidas. Ahora en los retratos, este es el estilo oscuro otra vez, y podemos notar que los tonos de piel son bastante naturales, entonces no está tocando naranjas ni rojos, pero veamos cómo sí hay mucho rango dinámico. De hecho, en lo poquito cielo que aparece, las bolas del cielo que aparecen en la parte superior, vemos mucha información, y en las sombras también. Entonces es un estilo plano, un poco más opaco, y noten en el camuflaje las manchas que deberían ser negras en
la chamarra de Brian, están más hacia las tonalidades azules. Esto simplemente está reafirmándome que está añadiendo una tonalidad azul en las sombras en gradación de color. Les puse otra imagen más de este estilo más opaco y noten cómo los verdes, puede que sí sea otoño, pero los verdes que quedan en la imagen están llevados hacia los tonos amarillentos y están bastante desaturados. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, y sí, los azules son bastante dominantes en las sombras. Entonces básicamente es el mismo preset que está usando ahorita, pero más opaco y con ciertas tonalidades más azules. Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, creadores, creo que ya tengo lo suficiente para empezar a editar una imagen y generar estos dos presets. Y nada más un recordatorio antes de que saltemos a Lightroom, es que estos dos presets van a estar añadidos al paquete editar como versión 2. Aquí arriba, si lo quieren checar, incluye las versiones desktop y móvil, y también a la versión del paquete para LUTs, para editar video. Entonces si lo quieren checar y apoyarme por ahí, está el link aquí. Y también pueden checar mis productos, mis propios presets que yo utilizo todo el tiempo para mi feed de Instagram o para lo que sea. Bueno, dicho esto, ahora sí saltemos a Lightroom y editemos estos presets. Ok, creadores, ya en Lightroom aquí tengo varias imágenes y noten que las que están en verde son en un ambiente un poco más frío, un poco más nublado, para editar el segundo estilo. Primero vamos a irnos con el primero, que es un poco más claro. Entonces para eso vamos a seleccionar una imagen. En este caso voy a seleccionar esta de mi viaje a Croacia, y con D en nuestro teclado podemos pasar rápidamente a la tableta de revelado y comenzar a editar. Bien, lo primero que queremos hacer con este filtro es hacer la imagen más plana y con mayor rango dinámico como él lo tiene. La exposición es lo más importante. Entonces vamos a iniciar en Lightroom de arriba para abajo de las tabletas. Bien, recordemos que temperatura, matiz, exposición y contraste me gusta dejarlos en 0, porque esos son los valores que voy a utilizar para ajustar el preset a distintas fotografías que están tomadas de distinta manera. Entonces esos no los incluimos en el preset. Sí, vamos a bajar hasta iluminaciones, sombra, blancos y negros. Bien, primero lo primero, vamos a hacer que la imagen sea más plana. Vamos a bajar las iluminaciones y tampoco quiero irme al -100, bueno, aunque sí podría, pero creo que es un poco excesivo. Vamos a bajar. Voy a bajar por ahí de, yo diría que el -40 es un buen valor, y las sombras las vamos a subir para tener más información en estas partes más contrastadas. Entonces vamos a subir las sombras. Al final me fui con el +78. Blancos en este caso no los voy a mover porque eso lo voy a hacer en curva de tonos. Hay muchas maneras en que podemos alterar la exposición. Podemos hacerlo con el histograma mismo. Creo que no sabían muchos de estos, pero podemos mover el cursor sobre el histograma y alteramos la exposición de la imagen, pero no es tan preciso. También aquí tenemos correcciones básicas, y después en curva de tonos podemos añadir otro nivel de movimiento a la exposición, pero en este caso vamos a hacerlo por partes. Ahora vamos con negros, y negros sí los vamos a subir simplemente para difuminarlos muchísimo más y que la imagen sea más brillosa. Más 45 es con lo que me fui. Bien, con Y podemos ver el antes y el después, y simplemente la imagen se está viendo muchísimo más plana. Noten cómo partes que estaban muy oscuras antes ahora están con mucha más información, y lo mismo sucede con partes brillosas. Bien, siguiente, en presencia. En este caso esta fotografía no fue tomada con ningún filtro difusor ni nada por eso, por el estilo. Entonces lo que voy a hacer es reducir un poco de la textura y la claridad. La textura básicamente lo que hace es añadir muchísima más nitidez a la imagen, nitidez artificial, y no es lo que queremos. Queremos ir hacia el negativo, tampoco al -100 donde la imagen se haga borrosa, pero simplemente un poquito a un -7%. Y la claridad lo que hace es añadir más contraste. Entonces lo que queremos es ir hacia el negativo también con un -7, que la imagen sea un tanto más suave. Después, borrar neblina puede a veces ayudarnos a mimetizar el efecto de un filtro difusor, el efecto de este halo o este bloom que hay en las iluminaciones. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al -100, noten cómo las iluminaciones tienen este destello. Tampoco queremos ir tanto, simplemente vamos a poner un valor ligero, y va a ser alrededor de también del -7 o -5. Bien, siguiente, intensidad y saturación. En este caso no los voy a mover, estos los vamos a mover más abajo en HCL. Ahora sí, a la curva de tonos, y vamos a terminar con la exposición y contraste. Entonces vamos a crear un punto en las sombras y un punto en los medios tonos. Pero obviamente, antes de saltar a los movimientos, si no saben qué es la curva de tonos o no la comprenden en su totalidad, es bastante compleja. Está el video aquí arriba detallando de cómo utilizarla y sus canales RGB y todo a detalle. Bien, primero vamos a bajar los blancos. Vamos a bajarlos bastante por debajo de la diagonal, simplemente para que no haya ningún blanco puro en nuestra imagen. Y las iluminaciones también las vamos a bajar por debajo de la diagonal, algo por el estilo. Noten cómo la imagen inmediatamente se hace un poco más opaca. Después las sombras, en este caso no vamos a ir para abajo. Si vamos para abajo aquí vemos más contraste, vamos a ir para arriba de la diagonal solo un poco. Y después los negros queremos difuminarlos también. Entonces no queremos ir tan arriba para que se posterice la imagen, sino suficiente para que se difumine un poco. Entonces así es la forma final que tengo ahorita. Quizás voy a bajar un poco más las iluminaciones,
por ahí. Entonces con Alt y ahora sí podemos ver cómo la imagen ahora es mucho más plana, parecido a su estilo, pero estamos teniendo mucho rango dinámico. Entonces en las partes oscuras tenemos más información y en las partes brillosas también. Bien, siguiente a ello yo tengo calibración de cámara aquí en el orden. Normalmente calibración de cámara está hasta abajo, pero en este caso yo la pongo más arriba porque para mí es muy importante editar con ella. Ahora, respondiendo a la pregunta del millón que siempre me preguntan, calibración de cámara no existe en la versión móvil de Lightroom ni en la versión desktop más actual, solamente en Lightroom Classic. Entonces, para que no me pregunten, pero bueno, vamos a iniciar alterando los colores base de la imagen. Y si no saben usar calibración de cámara, otra vez hay un video detallado explicándola aquí arriba. Bien, primero voy a desaturar un poco los rojos para quitarle un poco de relevancia también a los verdes. Ahora, si ya vieron el video de calibración de cámara, entenderán por qué estoy haciendo esto. Simplemente estamos trabajando con colores y opuestos en la rueda de color. Entonces el color complementario del rojo es el verde. Entonces si alteramos el rojo o el verde, estamos alterando uno al otro en mayor o menor medida. Entonces, por ejemplo, si desaturo completamente el rojo, noten cómo los verdes también pierden una saturación increíble. Entonces están directamente vinculados porque son colores que se complementan uno a otro en la rueda de color. Entonces voy a bajar simplemente la saturación un poquito. Estamos desaturando todos los colores en mayor o menor medida, pero en particular ahorita los rojos y los verdes. Y después en el verde primario, el directo opuesto al verde primario es el esmeralda. Entonces también vamos a añadir un poco de saturación a los verdes y también a los rojizos, muy leve. Y después queremos unas tonalidades un poquito más acuas y los anaranjados que resalten un poquito más. Y esto lo podemos hacer con los azules. Recordemos que el azul es directamente opuesto del naranja en la rueda de color. Entonces, por ejemplo, si añado más saturación al azul primario, noten cómo sí los azules resaltan muchísimo más, pero también los naranjas del tejado. Entonces esto lo tenemos que tomar en cuenta. Y en el estilo de Brian Atkins vimos que los naranjas toman bastante relevancia, en particular de los gorritos o de cualquier prenda cálida que él lleve puesto o sus modelos. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es desaturar un poco el azul primario. Simplemente vamos a saturarlo un poco y la tonalidad la vamos a llevar hacia los aquas para cambiar estos mares hacia un tono más menta, tampoco a este nivel, pero sí llevarlos un poquito hacia el -9. Y simplemente es un cambio muy sutil, pero creo que se puede notar la desaturación y también los cambios de tonalidades. Bien, siguiente vamos a HCL y aquí vamos a mover las tonalidades de los colores y desaturar otros. Entonces vamos a bajar hasta HCL y vamos a iniciar con la tonalidad, vamos a cambiarlos. Recordemos que tonos de piel, o sea rojos y naranjas, eran muy naturales en su fotografía, entonces no los vamos a tocar. Vamos a iniciar con los amarillos que, si hacemos zoom a las palmeras, podemos ver que controlan mucho de los que para nosotros serían verdes, ¿no? Entonces, por ejemplo, noten cómo cambian de tonalidad los árboles aquí abajo cuando muevo el amarillo primario. Entonces vamos a iniciar moviendo el amarillo primario hacia el positivo. No queremos irnos completamente hacia los esmeraldas, pero un poquito más cálidos, simplemente porque la tonalidad más cálida que vimos en los verdes y en amarillos fue en el segundo preset, el segundo que vamos a hacer ahorita. Entonces ahorita simplemente vamos a llevarlo un poquito en medio de los esmeraldas y de los verdes. Entonces voy a irme con una tonalidad más o menos del 43 y el verde no lo voy a llevar hacia los esmeraldas, ya sería demasiado. Voy a llevarlo más hacia los amarillos, simplemente buscando un balance entre ese verde que él tiene. Entonces vamos a irnos bastante bajo, yo creo por ahí del -73. Y noten, los verdes simplemente se han hecho un poquito más cálidos y es lo que estamos buscando. De ahí en fuera, aguamarinas voy a llevarlos un poquito más hacia los mentas. Tampoco quiero irme en el exceso y creo que va a ser suficiente para la tonalidad. Ahora vamos a saturación y aquí nos vamos a alocar y saturar muchísimo de los colores. Entonces rojos y naranjas, recordemos, esos no, pero magentas y púrpuras no estaban presentes para nada en sus imágenes. El azul es uno de los colores que más desatura, entonces lo vamos a bajar. Por ahí del -40 creo que sería suficiente. Y también el agua marina por ahí del -40. Inmediatamente noten como el cielo ya es muchísimo más opaco, también el mar, y simplemente estamos añadiendo este efecto desaturado que él tiene en sus imágenes. Siguientes, verdes, obviamente los vamos a saturar también. Vamos a ir hacia el negativo. De por sí ya están bastante desaturados y opacos, pero vamos a bajarlos un poco más. Y amarillos, noten cómo desaturan muchísimo el follaje. Entonces otra vez vamos a irnos hacia el negativo, más o menos por ahí. Tampoco queremos quitar toda vida a la planta. Entonces ya estamos viendo la imagen muchísimo más plana, muchísimo más desaturada. Ahora vámonos a gradación de color para añadirle esas tonalidades finales. Bien, gradación de color, ya he hecho un video también detallado de esto, pondré aquí arriba. Pero gradación de color en esencia es la nueva versión de Split Toning. Entonces otra pregunta que surge muchísimo en el canal es ¿dónde está Split Toning? No lo encuentro, no encuentro gradación de color. Es simplemente la nueva versión de Split Toning. Entonces puedes hacer prácticamente lo mismo.
Bien, en gradación de color primero vamos a irnos a la rueda general que está hasta acá, o rueda global, está hasta la derecha, y en esta básicamente estamos alterando todos los colores a su vez. Estamos alterando o añadiendo un color a todas las partes de la imagen, ya sea sombras, medios tonos y también iluminaciones. Entonces vamos a añadir esa tonalidad un poco cálida que tienen en general sus imágenes. Entonces podemos mover la rueda, añadirle saturación moviendo el punto hacia los bordes. En este caso vamos a irnos con una tonalidad bastante cálida, que sea un anaranjado, pero la saturación es excesiva. Entonces vamos a bajar y no va a ser algo muy fuerte. Un valor cercano al 11 o al 10% va a ser suficiente, y podemos picar este botón para ver lo que ha hecho, y simplemente está añadiendo un poquito de tonalidad cálida a nuestra imagen, simplemente con un clic, y ese pequeño cambio es suficiente para hacer la imagen muchísimo más cálida. Entonces no tenemos que ir al extremo. De ahí en fuera, en sombras en este caso no vamos a añadir nada, pero sí vamos a añadir en las iluminaciones una tonalidad un tanto azulada. Entonces aquí es donde vamos a añadir ese aqua que vimos mucho en las montañas. Entonces vamos a añadir saturación, y no va a ser tanto un tono mentoso, sino un tono un poquito más hacia los aguamarinas. Entonces vamos a irnos con un valor, por ejemplo, como el 190. Ahorita la saturación es excesiva, entonces voy a bajarla cercano al 20% y va a ser suficiente. Entonces podemos picarle a este botón en gradación de color para desactivarlo y activarlo, y simplemente estamos dando esos toques finales del estilo de Brian Atkins. Bien, última cosa que tenemos que hacer para llegar a este estilo es añadir granulado para hacer la imagen más parecida a las fotografías analógicas. Entonces vamos a bajar hasta efectos, y en efectos el granulado pues básicamente es a su parecer, pero a mí me gusta siempre hacerle zoom y añadir el granulado para ver qué tan dominante es. Aquí por ejemplo añadir un 60 y creo que es demasiado, tal vez un 40 sea más oportuno o más preciso, y el tamaño vamos a incrementarlo hasta el 31%. Y de cerca es bastante notorio, pero de lejos simplemente está añadiendo esta textura orgánica a la imagen. Bien, el preset creo que aquí ya está terminado. Bueno, igual lo modificamos más adelante. Primero vamos a guardarlo y aplicar otras imágenes y ver si necesitamos ajustar alguno de los valores. Entonces vamos a irnos al panel de la izquierda, darle en el más, en ajustes preestablecidos, crear ajuste preestablecido. Aquí lo vamos a nombrar, y recordemos que equilibrio, exposición, contraste no queremos que estén palomeados. Detalle, correcciones, transformar, eso dependerá de ustedes. Y en efectos, granulado queremos que esté palomeado. Entonces lo vamos a crear y vamos a ver brevemente cómo se comporta en un par de imágenes, a ver si necesitamos modificarlo o no. Bien, aquí es esta imagen y está completamente subexpuesta, tenemos mucho contraste, pero vamos a ver cómo se comporta el filtro, y vean que ya lo añadí al paquete de editar como V2. Entonces aquí tenemos Brian Atkins Light, lo vamos a aplicar y inmediatamente funciona bastante bien. De hecho la imagen está un poco opaca, y aquí es donde entrarían las correcciones básicas. Noten cómo no añadimos exposición, contraste y balance de blancos al preset y se mantienen en valores neutros. Entonces vamos a subir un poco la exposición para compensar, y simplemente noten los verdes si están desaturados, un poco más cálidos, lo que estamos buscando, azules desaturados, y la imagen se está viendo bastante bien. Mucho rango dinámico, mucha información en sombras, mucha información en resaltes. Creo que está bien. Vamos a probar en una más brevemente. Esta imagen de mi amigo Kevin cuando subíamos un volcán. Vamos a aplicar el preset y se ve bastante bien. Noten cómo hay mucha información en resaltes, pero mucha información también en sombras, y los verdes desaturados como lo que buscábamos, verdes también un poquito más opacos y tendientes hacia los aguamarinas. Entonces creo que este preset quedó bastante bien. Ahora vámonos con la versión un poco más opaca de su estilo anterior. Bien, voy a iniciar con esta imagen que es en un día un poco más nublado, y vamos a aplicar el filtro que acabamos de hacer para usarlo como base. Entonces voy a seleccionarlo, lo aplicamos, y notemos que aquí no funciona tan bien porque la imagen no está de acuerdo al estilo de fotografías que normalmente edita con este filtro. Entonces vamos primero a hacer la imagen mucho más opaca. Recordemos que este filtro era mucho más oscuro y también tenía tonalidades frías. Entonces para hacer eso vamos a ir primero a correcciones básicas. Y en correcciones básicas lo primero que voy a hacer es bajar las iluminaciones aún más para que sea mucho más oscuro. Más o menos con menos 82. Sombras también vamos a regresarlas. Tampoco queremos bajarlas completamente porque sí queremos mucha información en las partes oscuras. Entonces por ahí del más 53. Y negros en este caso los voy a regresar al valor neutro. De ahí vamos a bajar la curva de tonos y vamos a hacer la imagen más opaca en sí. Entonces primero vamos a bajar el punto de las sombras por debajo de la diagonal para tener un poquito más de contraste. Ahora iluminación las voy a bajar aún más.
más o menos por ahí, y ya la imagen se está viendo mucho más oscura, pero aún así no tenemos mucho contraste porque en general esta imagen tenemos mucha neblina, entonces no podemos saber realmente cómo se está viendo el preset. Ahorita que lo probemos en otras vamos a corroborar si estamos haciendo los cambios correctos. De ahí vamos a bajar hasta HCL y aquí lo único que vamos a cambiar es la tonalidad de los verdes y amarillos. Recordemos que en este estilo los amarillos y verdes eran mucho más cálidos, no eran tan esmeraldas como en el estilo más actual. Entonces aquí primero verde lo vamos a llevar hasta al menos 100 y después el amarillo lo vamos a llevar hacia unas tonalidades más cálidas. Noten cómo las hojas que vemos en pantalla se están haciendo mucho más amarillentas. No queremos irnos tampoco a los naranjas, simplemente llevarlo hacia el negativo, por ahí al menos 37 es suficiente. Y simplemente estamos haciendo el follaje mucho más amarillento, como si estuviera en otoño. Después, en gradación de color, aquí vamos a añadir esa tonalidad fría. Creo que nos vamos a quedar con la tonalidad cálida en global y también en iluminaciones, pero en las sombras vamos a añadir esa tonalidad fría, como un azul marino. Entonces vamos a encontrarlo, voy a irme con un valor por ahí del 215, creo que es un buen color azul. Y saturación no queremos irnos demasiado para que toda la imagen sea de este valor, sino un toque sutil para solo afectar ciertas sombras, las sombras más prominentes. Entonces creo que ahí está bien. Con Y podemos ver antes y después, y simplemente la imagen es muchísimo más plana que la original. Tenemos sí mucho rango dinámico, mucha información en brillos y en sombras, pero con la tonalidad fría en general. Vamos a guardar este preset y ver si funciona en otras imágenes. Ven, aquí tenemos esta imagen del mismo día. Vamos a ver primero la versión light, que es el primero que hicimos, y todo está con mucho más exposición, pero tenemos mucha información en sombras. También en los resaltes se está viendo bastante bien con toda la desaturación. Y ahora vamos a ver el oscuro o la versión dark, y sí sigue teniendo ese gran rango dinámico, pero está mucho más opaca y los verdes están mucho más llevados hacia tonos amarillentos. También tenemos la tonalidad fría, entonces creo que se ve bastante bien en esta imagen. Bien, ¿qué tal en esta imagen de Atenas? Vamos a ver primero el light. Aquí debe funcionar bastante bien. Y sí, tenemos esos verdes opacos, ese gran rango dinámico. Y está bastante brillosa la imagen, pero no completamente blanca. Entonces no tenemos blancos puros ni negros puros, lo que estábamos buscando. Ahora vamos a ver con el dark. Y la imagen sí se hace mucho más opaca y bastante fría. Y los verdes son un tanto más amarillentos que en la edición previa. Entonces se está viendo bastante bien. ¿Qué tal? En esta imagen es un día nublado en Mazunte, en la playa. Entonces vamos a ver cómo se comportan. El light, sí, mucha información, rescata mucha información de las partes oscuras y brillosas, pero en general no funciona tan bien en este ambiente. Vamos a aplicar ahora el dark y añade esta tonalidad más fría. Por último tenemos esta imagen, yo por suicidarme en el borde del risco. Vamos a aplicar el light. Creo que llegamos bien a lo que estamos buscando. Noten cómo los blancos están bastante oscuros y las sombras están bastante levantadas. Ahora vamos a ver el oscuro, debería funcionar bastante bien. Y sí, ahora tenemos las tonalidades frías y noten cómo los árboles del fondo son mucho más amarillentos. Bien, creadores, creo que llegamos bien a los resultados. Díganme en los comentarios si es así. Y recuerden que yo no estoy tomando autoría del estilo de Brian. Simplemente es mi interpretación de sus colores para propósitos del ejercicio, para aprender a llegar a estas tonalidades más desvanecidas con un gran rango dinámico. Entonces espero que hayan sacado buen conocimiento de este video. Y recuerden que estos dos presets van a estar en el paquete editar como V2 si lo quieren checar. Todos los anteriores que hemos hecho en los últimos años están en el V1. Entonces chequenlo, dense un ojo por mi tienda si les interesa. También mis presets personales o como los de Summer o los de Film, son paquetes que utilizo todo el tiempo. Pero bueno, chicos, si les gustó el video, denle un like, realmente se diferencia. Consideren suscribirse, compártanlo con un amigo si creen que les puede ser útil. Suscríbanse, todas esas cosas, creo que ya lo dije. Yo soy Tony Fuentes, nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.